Bien, bien, bueno, ahora un segundito nada más que, perdón, B, U, O, S, J, K, C, ponerlo, perdón, en mi, listo. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de comenzar, ya estamos más o menos en horario. Bueno, primero, con algunos de ustedes ya estuvimos charlando, darles la bienvenida a la gente que se incorpora a esta clase. Estas clases se dan dentro del marco del curso de Cultura e Idioma Griego que dicta la Asociación Cultural Helénica Nostos desde principios de este año y cuentan con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora, es decir, del Ministerio del Exterior de Grecia. Para nosotros es un gusto recibirlos hoy acá, a todos los que participan de las clases y a la gente nueva que se incorpora, ¿no es cierto?, a esta actividad. Como saben, Nostos es una asociación de cultura helénica, es una asociación civil sin fines de lucro, y hoy les vamos a presentar un tema que creemos que es sumamente importante, que tiene que ver con algo que a veces lo recibimos como ya establecido, pero que muchas veces no nos detenemos a pensar cómo es que ocurrió. Sabemos muy bien que el pueblo griego desde la antigüedad pertenecía a un sistema religioso politeísta de muchos dioses en el Monte Olimpo, tenían sus mitos, sus misterios de iniciación, pero también sabemos que es uno de los primeros pueblos que permitió el ingreso de una nueva concepción ideológica, que es la que trae el apóstol Pablo de Tarso, a partir del año 49 de nuestra era, al territorio griego. ¿Qué fue lo que permitió que se produjera este fenómeno que recibe el nombre de sincretismo? ¿Qué fue lo que permitió que todos estos bastiones del politeísmo se derrumbaran y se adoptara la religión cristiana? Por supuesto que este es un proceso que duró muchos años, no se logró de un día para otro, aproximadamente hablamos de 500 años en este proceso de asimilación, de reemplazo, de suplementación, en donde una realidad preexistente es modificada por una nueva idea, por una nueva realidad. Por eso nuestro tema de hoy: ¿qué pasa del Monte Olimpo a San Pablo? ¿Qué pasa con el sincretismo religioso en la tierra helena? Pero para poder hablar de sincretismo, primero tenemos que tener una noción de lo que es el sistema religioso en la antigua Grecia. Por supuesto que hablar de religión en Grecia es obligatorio explicarla a través de la mitología y a través de lo que es el mito. La mayoría de ustedes saben que la palabra mito es una palabra griega, que proviene del griego mitos y que significa relato o historia, y que tiene que ver con la narración y la explicación de hechos fantásticos, reales o fenómenos de la naturaleza. Disculpenme un segundo, perdón, porque entran al curso, bueno. Los mitos son relatos legendarios, acá lo dice claramente, tratan de relaciones entre la divinidad y los seres humanos, develan el sentido del mundo y de la vida y explican aquellos fenómenos que el hombre no puede explicar desde la razón, porque si hay algo que le debemos a los griegos y que sabemos que ha, digamos, adornado las cualidades de la raza griega, es el uso de la razón y de la lógica. A través de la razón y de la lógica, el griego llega a lo que es el conocimiento, pero el conocimiento es limitado, no le permite explicar absolutamente todo. Para poder explicar aquello, lo inexplicable, genera su propia historia, su propio cuento, su propio mito, aunque mito no es en realidad y en definitiva un cuento. Los griegos lo utilizan para explicar el antiguo orden del mundo. Un escritor tan conocido como Mircea Eliade dice que el mito es una historia sagrada
que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio en el que el mundo no tenía su forma, su estructura actual. Los acontecimientos de la naturaleza, que se repiten periódicamente, se explican como consecuencia de los sucesos que narra el mito. Por ejemplo, en la mitología griega, para poder explicar el paso cíclico de las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, la vida sobre la tierra, las plantas, la fertilidad de la tierra, los rebrotes, necesitan utilizar un mito. En ese mito utilizan a la diosa Dimitra, Demeter, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, y el tiempo en el cual Perséfone vive junto a su esposo en el Hades, sobre la faz de la tierra está el invierno, el frío, la sequedad, y la tierra yerma, y cuando Perséfone logra regresar a la tierra junto a su madre Dimitra o Demeter, como la quieran llamar, la tierra florece y nos da sus frutos. Los mitos permiten ser divididos en muchos tipos de mitos. Algunos mitos son como cosmogónicos, del cosmos, que explican cómo se creó el mundo. Y el mundo se crea a través de una raza de gigantes, a través de titanes, pero siempre, siempre a partir de una masa amorfa que los antiguos griegos llamaban caos. El caos, la nada, un barro sin forma. A partir de este barro sin forma, de acuerdo a los antiguos griegos, nace la oscuridad, Erebos, la noche, Nicti, el éter, el aire, el día, Himera, el hipno, el sueño, la muerte, el thanato. Y también aparecen personajes tales como las moiras, o miras en griego, Cloto, Laques y Siátropo. ¿Se acuerdan de estas tres viejitas que una tejía la roca, la otra estiraba el hilo y la otra cortaba con la tijera? O sea, una es la que daba la vida, la otra la que medía las acciones y la tercera la que ponía el fin a la vida. Necesaria este mito también para poder explicar el nacer, el vivir y el morir. También nacen a partir del caos las Hespérides y también nace la discordia, Eris. Otro hijo del caos y muy importante es la tierra, Gea. De ese barro amorfo que era el caos nace Gea, la diosa madre, que es inmediatamente rodeada por Urano. Y Urano tiene con Gea un vínculo muy particular que se cree que estaba, digamos que, estimulado por la presencia del dios Eros, porque ellos realizaban sexo en forma permanente. Gea, rodeada por Urano, permanentemente procreando seres. ¿Qué seres fueron los que produjeron Gea la Tierra y Urano el Sol en esta unión tan íntima de estos dos grandes dioses cosmogónicos? Generan a los titanes, a Océano, a Hiperión, a Crío, a Iápeto, y a dos titanes muy emblemáticos porque son los que dan origen a todos los dioses del panteón griego, que son Cronos y Rea. Cronos representa al tiempo. Una vez que en esta cosmogonía mitológica griega se rompe el caos y comienzan a nacer tantas situaciones diferentes que tienen que ver con el hombre, sin duda alguna, la más dramática de todas es el nacimiento de Cronos, el tiempo que pone un límite a la vida del hombre sobre la tierra. Y un tiempo con dos características, ¿no es cierto? El tiempo infinito y el tiempo relativo, el tiempo infinito de la humanidad y el tiempo relativo del hombre. Y Rea, que es la esposa de Cronos, con la que tienen varios hijos. Tienen a Poseidón, a Hades, a Estía, a Hera, a Dimitra y a Zeus. Pero recordarán el mito
Cronos sabía que de alguna manera él tenía que asesinar a sus hijos apenas ellos nacieran, porque en algún momento de esta historia, Gea le pide a Cronos que castre a Urano para no seguir teniendo más hijos, y por esta castración que Urano recibe en manos de Cronos, de alguna manera Cronos tiene una especie de maldición y tiene miedo que sus propios hijos se venguen en él la muerte de Urano, y por ese motivo se los come antes de que puedan salir a la vida, es decir, apenas nacen, se los come. Un poco ese concepto de que el tiempo se come a las personas, se come a los sueños, se come a la juventud, se come a la vida. Todo esto en la metáfora del pensamiento helénico. Y otros hijos que tiene la tierra, esta diosa madre, son los cíclopes, los gigantes y los hecantóquiros, que son aquellos que tenían 100 manos. Un hecho que ocurre durante la cosmogonía griega, que esto os lo digo rápidamente, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquier lado, dos fenómenos son las maquias, es decir, las luchas entre uno de los hijos de Cronos, Zeus, que ahora vamos a ver qué es lo que pasa con él, que lucha contra los titanes, produciendo la titanomaquia, y otro esquema de lucha, que es la gigantomaquia, que también los olímpicos, precedidos por Zeus, luchan contra los gigantes. Es decir, que en esta época de la cosmogonia, sobre la faz de la Tierra, ocurren muchos fenómenos, serán terremotos, serán erupciones volcánicas, serán diluvios terribles, que los griegos los explican a través de estas dos acciones mitológicas, la titanomaquia y la gigantomaquia, en la que en ambos casos vence Zeus, necesario para que se pueda generar la dinastía de los dioses olímpicos, porque la lucha ellos la inician sobre el monte Olimpo. Aquí tenemos algunas imágenes que están precisamente en la Acrópolis también. Estos son la gigantomaquia, y acá, bueno, la titanomaquia, el monte Olimpo y el Zeus, el dios del rayo, del relámpago y dios todopoderoso, hijo de Cronos y de Rea. La historia cuenta que Zeus es el sexto hijo de Rea y de Cronos. Cuando nace, Rea no se lo entrega al padre para que se lo coma, lo lleva a la isla de Creta, ahí es criado por unos seres, unos semidioses que eran los curetes, y ella le entrega para comer una bolsa con piedras, y parece que no tenía problema digestivo Cronos, porque se come las piedras y nunca se entera, hasta que Zeus, en estas dos grandes contiendas que tiene con los titanes y con los gigantes, se enfrenta a su padre Cronos, le entrega una pócima venenosa, y a través de esa pócima él vomita a los dioses olímpicos, a los 5 hermanos que se había comido anteriormente, apenas nacieron. Y a partir de ese momento nacen lo que denominamos mitos teogónicos. Hasta ahora eran los cosmogónicos, los que tenían que ver con el origen del mundo. Ahora veremos los teogónicos, que relatan el origen de los dioses. Como les dije, hay una primera generación de dioses olímpicos, que son los hijos de Crono y Rea: Zeus, Hera, Poseidón, Dimitra o Demeter, Hestia y Hades. Y hay una segunda generación de dioses. Estos últimos no tienen un nacimiento de los titanes, sino que, por ejemplo, Atenea nace de un dolor de cabeza de Zeus, recordarán el mito. Otros hijos que tienen Zeus con Hera, que son la pareja olímpica, son Ares, el dios de la guerra, y Éfesto, el dios del fuego y el que maneja los metales. Entre Zeus y Dione, entre la relación entre ellos dos, nace Afrodita, aunque hay una versión diferente que dice que Afrodita nace cuando los genitales de Urano caen al mar
y unido a la espuma de mar nace la diosa de la belleza Afrodita, esta es otra versión. Entre Zeus y Maya de esa relación nace el dios Hermes, el dios emisario, el dios del comercio, y entre Zeus y Leto nacen los dioses gemelos, Artemisa, diosa de la casa, y Apolo, ¿no? El dios de la música y el dios de la luz. Hasta aquí los mitos nos sirvieron para explicar el origen de algunos de los dioses, los más importantes, los olímpicos, que son los que determinan los destinos de la antigua Grecia, entre comillas. Hay otros mitos más, como son los mitos antropológicos, que son aquellos que hablan del origen del hombre sobre la tierra, que pueden aparecer de cualquier materia, sea viva, una planta, un animal, pueden ser creados a través del polvo, de la arcilla, del lodo. Los dioses les enseñan cómo vivir en la vida. En el mito griego, el hombre se genera a partir de Decalión y Pira, y a través de lo que es la descripción del diluvio universal. Hay un diluvio universal muy grande sobre la tierra, que es equiparable al que está descrito en el Antiguo Testamento, del cual sobreviven dos personas, Decalión y Pira, que a su vez eran hijos de los titanes, ¿no? Decalión y Pira, a medida que van caminando, luego que se salvan en un arca exactamente igual que la del diluvio universal, comienzan a tirar piedras, y de cada una de estas piedras, las que tira Deucalión nacen los seres humanos del género masculino, y las que tira Pira, los seres humanos del género femenino. De la unión física entre ellos dos nace un niño que recibe el nombre de Elin o Heleno, y considera que este es el primer antepasado de los griegos. También dentro de los mitos antropológicos tenemos el mito de Epimeteo y de Prometeo. Recordarán que Zeus le ordenó a Epimeteo darle atribuciones y virtudes a todos los seres vivos, le da a cada uno una virtud diferente, la velocidad, la inteligencia, la astucia, etc., y se olvida de darle alguna atribución al ser humano. Prometeo, que es el dios que ama a los humanos, le da al hombre la inteligencia que le roba a Atenea, y el fuego que también le roba a Hefestos. Por esto es castigado y eternamente está en el Cáucaso, en el Tártaro, donde un águila le come el hígado, que, ¿se acuerdan? Se lo comía durante el día y se regeneraba durante la noche. ¡Qué mito impresionante! Otros mitos, esto lo digo rápidamente, los mitos etiológicos, que son los que explican el origen de los seres, de las cosas, de las instituciones, los mitos morales, que explican el bien y el mal, los mitos fundacionales, por ejemplo, cómo fue que se fundó cada ciudad, qué tienen que ver los dos gemelos, Rómulo y Remo, en la fundación de Roma, cuál es el oráculo a través del cual se funda una ciudad, por ejemplo, Éfesos. Y los mitos escatológicos, que son los que están relacionados con el fin del mundo, con el fin de todas las cosas, y que la destrucción dependerá si proviene del agua o del fuego al final, y a menudo están vinculados con la astrología y también con todos los fenómenos que producen la muerte del hombre, sean terremotos, maremotos o cualquier tipo de catástrofe natural que aterrorice al humano. ¿Cuándo encontramos efectos de religiosidad en la antigua Grecia? Y aquí ya empezamos a caminar hacia el tema que nos nuclea hoy. Yo me fijo la hora para no pasarme. Bueno, los primeros esbozos escritos de que los griegos veneraban a los dioses olímpicos, porque es muy fácil decirlo, pero hay que comprobarlo, los encontramos en Knossos y en Pilos, en tablillas con escritura lineal tipo B, en el siglo XIV a.C., fíjense ustedes, ¿no? Hace 3.500 años, en donde se encuentran referencias a Zeus, pero que lo nombran con otro de sus nombres, que es Días, de donde viene nuestra palabra Dios para nombrar al Ser Supremo.
También hacen referencia a Poseidón, también hacen referencia al dios Dioniso y a la diosa Atenea. Cuando se crean las ciudades-estado en el siglo VIII antes de Cristo, también cada ciudad tiene un dios protector al que se le realiza un templo. Es sumamente conocida la historia de la contienda entre Poseidón y Atenea por dar el nombre a la ciudad y por dar su protección. No voy a entrar en detalles, que es un mito precioso, en algún otro momento lo contaremos, pero bueno, vence Atenea, por eso el templo que se erige en la Acrópolis es el templo, el Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea, por eso se realizan las Panatenaicas año a año, y por eso una cantidad de salmos dedicados a esta diosa protectora de la ciudad de Atenas, y por eso los olivos también. Bueno, esta es una historia que ustedes ya la conocen, pero que nunca está de más volver a leerla porque sinceramente es maravillosa. Y voy a anticipar algo del sincretismo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, San Martín de Tours es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que de alguna manera esa costumbre de poner un Dios protector en la religión cristiana se sigue manteniendo porque ciudades enteras, países enteros, Argentina está bajo la protección de la Virgen de Luján, Perú, Lima, por Santa Rosa, y así todos los ejemplos que se puedan dar. Otro hecho que tiene que ver con la religión en la antigua Grecia es que en el siglo VIII, cuando comienza la fundación de las ciudades-estado, cuando comienza la colonización a la Magna Grecia, ¿no es cierto?, del pueblo griego, tenemos que también comienza la propagación de la fe a través de los Juegos Olímpicos, porque se juntaban de cada región de las colonias, y cada uno venía con su dios protector, y se hacían conocidos los dioses entre sí. Es decir, que los Juegos Olímpicos, que comienzan en el año 776 a.C., eran una especie de lobby, marketing de la religión, aparte de todo lo demás, que eso es otra historia. Y también comienza una época en donde los mandatarios, los ciudadanos importantes, los grandes gobiernos buscaban la aprobación o el consejo de los dioses a través de los diferentes oráculos. En la misma época aparece en Grecia el oráculo de Delfos y el oráculo de Delfoni, para nombrarles dos de los más importantes. Otro hecho que aparece en el siglo VIII a.C., que habla de la religión en la antigua Grecia, es sin duda alguna la obra de Homero. En la Ilíada y la Odisea tenemos claras descripciones de los dioses a favor o en contra del designio de los hombres en el desarrollo de la guerra, en el viaje de Ulises. Nadie lo puede discutir, y sobre todo que la epopeya homérica fue utilizada en la educación de los jóvenes griegos, es decir, que a medida que iban pasando los siglos, la revisión de este tipo de material nuevamente revivía los nombres de los dioses, sus hazañas y sus favores. Y como les dije anteriormente, se organizaban fiestas panegíricas en honor a los dioses protectores de cada ciudad. Por ejemplo, acá les puse la procesión panatenaica, pero también podemos hablar de las fiestas dionisíacas y de cuántas cosas se hacían juntando gente para formar grupos de alabanza a esos dioses de la antigüedad. En la religión de la antigua Grecia no nos cabe duda que establecemos una religión politeísta. Hesíodo nos habla de dioses, de demonios, de héroes y de muertos conviviendo en este espectro politeísta. Estas deidades representan a los fenómenos naturales. En algunos casos, y sobre todo cuando empiezan a tener problemas, por ejemplo, cuando el helenismo ingresa
en la antigua Grecia y empiezan a aparecer situaciones de inestabilidad política, comienzan a creer en la suerte y aparecen dioses nuevos, como la diosa Tigi. También en la religiosidad de la antigua Grecia encontramos los sacrificios de animales hacia los dioses. Recordamos el sacrificio de Ifigenia por parte de su padre Agamenón, un sacrificio humano para lograr el favor de los dioses, ¿no? Y también los misterios, que los vamos a desarrollar más adelante. El hombre busca comunicarse con el Dios a través de las sibilas, de las pitias, de los oráculos, y la religiosidad a través de la mitología funciona no demasiados años. En el siglo VI a.C., cuando aparecen las primeras escuelas filosóficas, siglo VI, V, IV a.C., ya se comienza a discutir y a teorizar de tal manera que poco a poco van abriendo un camino hacia el concepto del monoteísmo que favorece la introducción del cristianismo con muchísima facilidad. En cuanto a los dioses griegos, también eran parecidos en algo al concepto del dios cristiano, porque los dioses griegos eran antropomórficos, a diferencia de todas las otras civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, moraban en lo alto, en el monte Olimpo, a excepción de Hades, pobrecito, que vivía en el inframundo junto a su esposa Perséfone. Los dioses griegos eran inmortales, tenían capacidades sobrenaturales, pero a diferencia del Dios de los cristianos, se consideraba ibris el tratar de parecerse a ellos. Era algo desmesurado, atrevido querer parecerse a un Dios. Pero los dioses, por el contrario, sí se podían mezclar con los hombres, y existía de esta manera una raza intermedia de semidioses que provenían de la relación física sexual entre dioses humanos. Y si no, recordamos el famoso rapto de Europa por Zeus. Les prometí que les iba a decir que eran los misterios de iniciación, que eran los misterios en la antigua Grecia. Cuando hacemos los viajes a Grecia y preguntamos qué son los misterios, nos dicen es algo que no se sabe. Cuando hablamos a veces con los sacerdotes, yo estoy haciendo un curso de teología en este momento y hay cosas que la verdad no entiendo, entonces cuando pregunto, me dicen, bueno, pero esto es parte de los misterios, cosas que sabemos pero no podemos decir. Entonces, bueno, es una cosa bastante intrigante saber lo que es un misterio. Solamente lo conocen aquellos que participan de él y los demás no los conocemos. Entonces, también en la antigua Grecia se realizaban estas prácticas místicas en grupos iniciados, que buscaban asegurarse una buena vida después de la muerte, tener un paso tranquilo de esta vida a una mejor y comunicarse en forma directa con los dioses mediante mecanismos que solamente conocían los miembros de cada secta o de cada misterio. Reconocemos varios misterios en la antigua Grecia, pero 3 son los más importantes. Los misterios eleusinos, que estaban dedicados a Dímitra y Perséfone, porque como Perséfone estaba en el Hades 6 meses al año, tal vez venerarla permitía una mejor estadía cuando uno se moría y que se iba al Hades. Los misterios dionisíacos, porque en el estado de éxtasis por embriaguez, los individuos que participaban de estos misterios consideraban que eran poseídos por el dios y tenían visiones relacionadas al mismo, y los misterios órficos. Y estos hay que subrayarlos, porque la existencia de los misterios órficos en la antigua Grecia también facilita y permite el ingreso del cristianismo. En los misterios órficos se llevaba una vida ascética, se trataba de acercar al Dios y de liberar al alma atrapada en el cuerpo.
Estos misterios se contraponen al concepto religioso de la época del politeísmo, porque en el politeísmo se creía que cuerpo y alma, kalos, ágathos, eran un solo bloque, una sola unidad. Y sin embargo, los participantes en los misterios, al igual que lo que vendría después con el cristianismo, hablan de una doble fisión, dirían los griegos, physis, humana y espiritual, el cuerpo y el alma separados, uno estuche del otro, uno continente del otro, pero de ninguna manera algo que lo va a acompañar en forma permanente. Es así que hablamos de la teología órfica en relación a estos misterios órficos. El mito de Orfeo, no sé si lo recordarán, era uno de los argonautas, era músico, tenía su lira y producía una música maravillosa que lograba pacificar a las personas violentas y a los animales. Era un domador de fieras, sumamente carismático. Está enamorado de Eurídice. Eurídice muere picada por una víbora y desciende al bajo mundo. Desesperado, toma su lira, baja al mundo de los muertos, recorre el famoso río del olvido, llega hasta Hades y Perséfone y comienza a tocar su música, a tal punto que hasta las almas en pena se conmueven por la belleza de su música, y Perséfone convence a su esposo Hades de que le permita sacar a la amada Eurídice del mundo de los muertos. Y Hades acepta. Eurídice es liberada del mundo de los muertos, le pide a Orfeo que salga primero adelante, caminando, pero que nunca mire hacia atrás, porque hacia atrás iba a estar Eurídice. Es así que Orfeo sale del bajo mundo, regresa del mundo de los muertos, podríamos decir que resucita, tal vez, ¿no? Resucita del mundo de los muertos, porque para llegar al mundo de los muertos hay que morir, y sufre lo mismo que pasa en Sodoma y Gomorra, ¿no? Se da vuelta a mirar si su esposa lo sigue y se rompe la promesa. Ella regresa al mundo de los muertos y él es el más infeliz de los seres sobre la tierra. Desde entonces renuncia a todos los placeres físicos, renuncia a comer carne, habla de sus seguidores sobre sus experiencias en el más allá y se dedica a enseñar, a predicar con música, usada en reemplazo de la palabra para dominar el mal. A esta iniciación solo podían acudir los hombres. El orfismo es abrazado por Pitágoras y quien lo desarrolla como idea posteriormente es Platón y más adelante Plotino. Pero digamos que Platón ve como que hubiera un mundo piramidal en cuya cima hubiese un mundo perfecto eterno que es la virtud. Y toda nuestra vida está destinada a regresar a esa virtud, porque el alma proviene de ese espacio perfecto de virtuosidad y allí es donde debe regresar. ¿Me fui por las ramas? No, no me fui por las ramas. Vuelvo otra vez a Grecia, a esta Grecia de los tantos dioses. Por ahí se les escapaba alguno. ¿Y si los castigaba? ¿Y si ese era el Dios que ellos debían conocer? Entonces los griegos también tenían altares en los que veneraban al Agnostos Theos, al Dios desconocido. Juraban por Niton Agnoston, juraban los atenienses, los gobernantes, por el Dios desconocido. Muchos hablaron de él. Apolodoro de Atenas, Filóstrato el joven, Pausanias, Diógenes Laercio. Acá les transcribí una anécdota del Dios desconocido que cuenta que Diógenes Laercio
cuenta que Atenas estaba atacada por una plaga, entonces estaban todos desesperados por saber qué sacrificio tenían que hacer, y Epiménides reúne un rebaño de ovejas en el Areópago y las libera. Las hace andar sueltas por Atenas, y donde ven que una oveja se detiene, hacen un sacrificio al dios que protege a ese lugar. Hasta allí todo bien. De hecho, todos los jardines de Atenas, los edificios, se colmaron de altares con sacrificios de estos pobres animalitos a los dioses donde correspondía cada zona donde la pobre ovejita se detenía. Pero aquí que las ovejas se detuvieron en algunos lugares donde no había ningún dios protector. Y en esos lugares se levantaron los altares a los dioses que no conocían, a los dioses desconocidos, cualquiera fuera ese dios, de cualquier civilización proveniente, un dios que los griegos no conocían. Y la historia continúa, porque todas estas cosas que les cuento llevan una concatenación histórica. Hablamos del siglo VIII, pasamos someramente por el siglo V, el Partenón y el templo de la diosa Atenea, termina la época dorada ateniense, llega la conquista macedónica, llega el periodo helenístico, desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 hasta que muere la última soberana helenística de los Seleucidas, Cleopatra VII de Egipto. Y en el año 31, 32 antes de Cristo, cae totalmente el territorio griego en manos de la conquista romana en la batalla de Actio. Los dioses griegos pasan a formar parte de los dioses romanos, aunque ya con anticipación y dada la colonización en la Magna Grecia ya pertenecían los dioses griegos con otro nombre, ¿no es cierto?, pero con las mismas atribuciones. Y también durante la conquista de Alejandro y después incorporan los griegos a sus dioses asiáticos y dioses egipcios. Estamos en el año 32, pero mientras tanto, en el Asia Menor, en el corazón del judaísmo monoteísta, surge la figura de Cristo, que en griego significa el ungido, el crismado, el Mesías. Y Pablo de Tarso, en sus viajes apostólicos, en su segundo y su tercer viaje, se dirige a Grecia para hablarles a todos los griegos y en particular a los atenienses del Dios desconocido. Aquí vemos parte de los viajes de Pablo a Grecia, las ciudades que va recorriendo, el recorrido que realiza utilizando la vía Egnatia, que era la vía que unía el territorio, digamos, lo que era el Asia Menor con el Imperio Romano, y que se continuaba, una vez que cruzaba el mar Adriático, se continuaba con la vía Apia y llegaba a Roma. Los viajes de Pablo comienzan en Grecia en el año 49. El apóstol de las naciones, Pablo, su origen es aquí, en esta pequeña ciudad, que era una colonia griega del Asia Menor, Tarso. Se cree que nace entre el año V y XV de nuestra era, y habla, entre otras cosas, perfectamente griego. Y como sabemos, si bien había nacido en este territorio, él era ciudadano romano por parte de su familia. Inicia estos viajes que les digo en el año 42, pero en el año 49 realiza un viaje increíble en el cual desde Troya pasa a la isla de Samotracia a Cabala, de Cabala a Filipi, de Filipi a Salónica, de allí a Anfípolis, a Beria, desciende hasta Atenas y llega a Corinto, predicando en cada una de estas ciudades. Por supuesto que es muy conocida su prédica en Atenas.
La llegada de Pablo a Grecia es lo que da origen al primer esbozo de sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Es la fusión, la acomodación, la asimilación al cambio sobre elementos culturales, étnicos o religiosos preexistentes. El sincretismo entre el politeísmo olímpico griego y el cristianismo, ya les dije al comienzo, fue un fenómeno que llevó 5 siglos. Construir una fe sobre otra fe utilizando elementos preexistentes de la primitiva y adaptando los conceptos de la nueva fe a la fe anterior, para lograr una mezcla posible en la cual ambas estructuras pudieran diferenciarse, porque no cabe duda que no nos cabe ninguna cuestión a nosotros de qué era la religión politeísta de los antiguos griegos. Hoy los griegos ya no creen, por supuesto, en la religión politeísta, pero ¿qué diferencia había entre esa fe y la fe cristiana? Sin embargo, muchas cosas del cristianismo nos recuerdan a la fe de los antiguos griegos. Y ese fenómeno es el que se denomina sincretismo. Esa asimilación, esa utilización que se utilizó en todo nivel. Los griegos hablamos de pródromos para el sincretismo. ¿Qué son los pródromos? Hablamos de San Juan Pródromos, a San Juan Bautista lo llamamos San Juan Pródromos, porque para que se pudieran cumplir las escrituras tenía que existir un San Juan que iba a bautizar a Cristo. Entonces nosotros a San Juan lo llamamos San Juan Bautista, por supuesto, pero también lo llamamos pródromo, el que abre el camino. Entonces, para que ocurra el sincretismo en Grecia, también es necesario abrir el camino. Y lo podemos abrir desde muchos mecanismos prodrómicos. Uno de ellos, el mitológico. El culto al Dios desconocido, del cual estuve hablando durante tanto tiempo. De Pablo, que en el medio del Areópago le viene a decir a los atenienses, aquí tenemos en la pantalla también de ustedes toda la disertación, la prédica de Pablo, cómo les explica a los atenienses que él viene a hablar del Dios desconocido, del Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado, del Dios que le da a todos la vida, el aliento a todas las cosas, etcétera, etcétera, en una de las prédicas más hermosas que los atenienses escucharon, y otros dijeron que ya habían escuchado hablar de la resurrección de los muertos, otros se burlaron y otros le decían, vamos a escuchar de esto otra vez, y otros se fueron. Y Pablo tuvo que escaparse, porque en el Areópago todo el mundo iba a exponer su teoría. Pero bueno, esta semilla de Pablo no cayó en tierra yerma. Esta tierra ya estaba preparada para recibirlo, porque también el mito de Orfeo le sirve al cristianismo, por la similitud a la figura de Cristo por parte de Orfeo, porque Orfeo también tiene el poder de la palabra a través de la música, porque también tiene un carácter pacífico y conciliador, porque también sufre una muerte trágica y desciende al inframundo, y también resucita. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo lo sé? Porque las iglesias paleocristianas del siglo III y del siglo IV utilizan la misma imagen que el paganismo utilizó en la antigua Grecia para representar a Orfeo, la utilizaron para representar a Cristo. Y de la misma manera
también lo vemos en la escultórica, en la representación pictórica del Buen Pastor. ¿Quién no ha ido al Museo de la Acrópolis y no ha visto la primera escultura que uno ve de arte arcaico, que es del año 570 a.C., que es del Moscóforo, que es un joven con un aspecto arcaico, ¿no es cierto?, con su mirada fija, su cuerpo firme, sosteniendo una oveja sobre sus hombros? Este es el Moscóforo. Este es el Cristo Buen Pastor. Aquí se los muestro en dos iconos que todavía utilizamos en la iglesia cristiana, que se utiliza, ¿no? El Buen Pastor. El Buen Pastor, en definitiva, es una representación escultórica de Orfeo. Y Orfeo, que aquí lo vemos, el joven con su lira y los animales a su alrededor, este de acá arriba, las pinturas, estos frescos, son de Orfeo y pertenecen a los frescos que encontramos en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Los dos frescos que ven más abajo, el de la izquierda, es el Cristo en la cumba de San Marcelino y Pedro de Roma, del siglo IV de nuestra era, y el que ven a la derecha también es Cristo. Fíjense la similitud que tiene la representación en las catacumbas de Priscilia, también del siglo IV antes de Cristo. El sincretismo también requiere de un pródromo filosófico. ¿Y quién fue el filósofo que más allanó el camino al ingreso del cristianismo? Sin duda alguna, Platón. La afirmación de un mundo de las ideas más allá del mundo físico, la doctrina de que este mundo está hecho a imagen de las ideas, la doctrina platónica de la participación del mundo sensible por los seres sensibles. La imagen del demiurgo platónico. Platón defiende la inmortalidad del alma y que el verdadero lugar del alma está en el mundo de las ideas y no en el mundo terrenal, ¿no es cierto?, no en nuestro cuerpo. Y también los que hemos leído a Platón, los que hemos leído La República, Fedro, Gorgias, recordamos el mito de de ese individuo que llega al otro mundo y resucita, y en su viaje de vuelta recuerda el juicio de las almas, que es exactamente al juicio y al purgatorio del que nos habla la fe cristiana. Y también, para que ocurra el sincretismo en Grecia, otra situación prodrómica, o sea, la que abre camino, es la situación política y social de Grecia. ¿Cuáles son las muestras? Yo creo no haber pasado de hora. A ver, perdónenme. No, estoy perfecto. ¿Cuáles son las muestras del sincretismo que podemos ver hoy? En donde, en el mundo cristiano de hoy, vemos representado al mundo pagano de la antigüedad. O sea, vemos los vestigios, cómo se construyó encima de todo esto. Bueno, uno bastante típico es la comparativa entre Atenea y la Virgen María, ambas vírgenes, ambas sabias. Algunos de los salmos utilizados en la veneración de la diosa Atenea en las Panatenaicas son utilizados en la salmurgia griega y cristiana del día de hoy. Los atributos, los adjetivos que se utilizaron para describir a la Virgen Atenea se utilizan en la fe cristiana de hoy y toda la fe cristiana a lo largo de su desarrollo para describir las virtudes de la Madre de Dios. Otro dios griego
que también es reemplazado de alguna manera en la creencia por un santo cristiano, es San Nicolás y Posidón. Posidón, el dios de los mares, San Nicolás, el protector de los marinos. Donde había un templo de la diosa Atenea, hoy hay un templo dedicado, una iglesia dedicada a la Virgen María. Donde había un templo de Posidón, hoy hay una iglesia dedicada a San Nicolás. Y esto lo pueden ver en cualquier espacio del mundo griego hoy. ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Cómo utiliza el cristianismo la sociedad griega? Los atenienses se reunían en la asamblea. La asamblea recibía el nombre de eclisía, que era la eclisía del demos, la asamblea del demos. El cristianismo transforma esta asamblea en la eclisía, la asamblea, la iglesia de Cristo. Simbiosis en el arte, ya les mostré, el Moscóforo, el Buen Pastor. Simbiosis en los sincretismo, en los sacrificios. Cuando hablamos de la comunión, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hablamos del Cordero de Dios, la figura del amnos de los griegos clásicos, la figura del sacrificio, de la necesidad de comulgar en cuerpo y sangre con los dioses de la antigüedad y con el nuevo Dios. Las fiestas panegíricas, las procesiones caminando a Luján, ¿qué diferencia tienen con las panatenaicas? Los ayunos, las cuaresmas, el celibato de los curas, me hace acordar a Orfeo, las hermandades, los misterios de aquella época. Se reutilizaron fiestas paganas, los carnavales, las Pascuas, la fecha de nacimiento de Jesús, la fecha de determinación de la Pascua, el nacimiento de la Virgen. Y algo mucho más concreto, que ustedes lo conocen, y acá está Ana Xanthakis, que es arquitecta y no me va a dejar mentir, es la adaptación de los templos antiguos a iglesias cristianas. Y aquí van a ver algunos esquemas de cómo se podía derribar algunas columnas para formar los espacios o darle la forma a las catedrales y las iglesias. De hecho, el Partenón, durante el Renacimiento, fue Nuestra Señora de Atenas y fue afectada su forma para transformarse en una catedral católica. Bueno, y por último, y tal vez algo que a mí personalmente me conmueve cada vez que viajo a Grecia, es descubrir que muchos de los filósofos griegos predecesores del cristianismo están formando parte de la iconografía de las iglesias, tanto renacentistas, como podemos ver en Italia, como las bizantinas de Constantinopla, de Éfesos, de Estambul, y también de las iglesias griegas. Ejemplos en Grecia encontramos en el monasterio de Filantropon, está mal escrito, Filantropon en Yánena, en los monasterios Batopedi y Agia Labra en el monte Athos, y allí encontramos, junto con los santos de la Nueva Alianza, personajes como Platón, Aristóteles, Plutarco, Sócrates, Pitágoras. Es cuestión de encontrarlos. Yo se los voy a mostrar para terminar esta clase. Y por último, recordé a Erasmo de Rotterdam, quien escribe su Convivius Religiosum, basándose en diálogos filosóficos, basados especialmente en el Fedro platónico, porque descubre que la mejor forma de transmitir la fe cristiana es a través del diálogo socrático, la pregunta y la respuesta. Y emite una frase que es conocida como Sancte Sócrates, ora pro nobis, como si fuera un santo.
Y aquí les muestro la prueba de lo que les acabo de decir. Estas imágenes se encuentran en el Monte Athos. Acá tenemos el griego Aristóteles, el filósofo, el griego Platón, el filósofo, el griego Tucídides, el histórico, formando parte de la iconografía de la iglesia. Aquí los vemos en la iglesia que se encuentra en la de Yánena, en la Monnie de filósofos. Le encontramos aquí, están nuevamente, que ustedes no lo pueden ver, la foto es pequeña, pero está nuevamente Aristóteles, Sócrates, Platón, a la entrada de la iglesia y junto a Justiniano, sin la areola porque no son considerados santos, pero son considerados, fíjense que no tienen areola, ¿no es cierto? Sí la tiene Justiniano, que lo vemos acá. Pero ellos forman parte del acervo religioso de la fe cristiana. Conclusiones, bueno, son varias, ¿no? La más importante de todas, yo voy a pasar esta diapositiva porque es muy larga para leérselas. La más importante de todas es saber que el helenismo favoreció la rápida propagación del cristianismo en el mundo heleno. Donde vemos en rojo, en este mapa que yo adoro, y aunque acá no se ve muy bien, están las colonias de los griegos. En todas estas colonias griegas se pudo difundir con rapidez, con mucha rapidez, la voz de Pablo y el cristianismo, porque el helenismo brindó todos los factores necesarios, el terreno fértil para que esto pudiera surgir, y aceptó el sincretismo de una manera bastante interesante. El resto, por ejemplo, África, el norte de África y otros países, como vemos aquí toda la parte de Asia, también, o sea, del Asia que hoy es islámica, tiene mucho que ver con la presencia de otros pueblos, ¿no es cierto? No los pueblos griegos. Donde estuvieron los griegos, prevaleció el cristianismo. Donde no estuvieron, pudieron crecer otras religiones. Si no hubieran estado los griegos en este sector de Europa, tal vez al cristianismo se le hubiera dificultado muchísimo, muchísimo su ingreso a Occidente. Y para cerrar esta charla, y hacerle caso a Pablo, a San Pablo, lo más importante en todas estas cuestiones de la fe, sin duda, es el amor. Eros, el Eros, que los griegos lo veían como un dios alado, que cometía travesuras, el que no permitía que Urano y Gea se separaran, por ejemplo. Eros, el que dio vida a la vida misma, a todos los seres humanos, necesario para poder desarrollarnos, y al Eros, traducido en amor, que fue el logos que usó Pablo para hablarle a los corintios en aquella famosa epístola sobre Dios, en la cual les asegura que de todas las cualidades que uno tiene por tener el amor, lo único que queda es la fe, la esperanza y el amor como lo más trascendental para acercarse a Dios. Y les dice que de todo ello, lo más importante es el amor. Recordarán ese mensaje que decía, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo el amor, soy como una campana que resuena a un platillo que retiñe, aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa,
Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de las lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré a Dios como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Aquí lo tenemos en griego, que no se los voy a leer. Y por último, agradecerles a todos su participación en esta clase y comparto con ustedes el mensaje del final, que sea cual sea la fe de los pueblos, por sobre todas las cosas, que prime el amor entre los hombres. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Cristina. Hermoso. Por favor, qué maravilla. Gracias. Qué maravilla. Es muy interesante. Muy lindo, muy lindo. Precioso. Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, Cristi. Gracias. Esperamos la diapositiva, verdaderamente. Como siempre. Gracias. Bravo. Me alegro de que lo hayan visto. Muchas gracias. Bravo, No, ustedes Cristina. por aguantar una hora de hablar. No, no. Bravo, bravo. Que se repita, Al contrario. que se Al contrario. repita, Cristina. Hermoso. Hermoso. A mí Realmente. me llevó, realmente me conmovió muchísimo el tema y pensé que era un tema hermoso para compartirlo. Hay muchísimas cosas más para decir, muy difícil de resumir en una hora. Sí. Hay mucho, mucho más. Cada uno de estos temas se puede tratar por separado, pero creo que vale la pena entenderlo, porque Por tal supuesto. vez nos Bellísimo, explica un bello. poquito más nuestro interior. Muy Bello. apasionante, Cristina. Y Apasionante. la síntesis perfecta. ¿Vamos a tener las diapositivas? ¿Cómo? Cristina, ¿no vas a pasar las diapositivas como las Vamos a tener Sí, las diapositivas. se las voy a pasar, porque tiene muchos textos lindos para leer. Yo traté de no leer todos los textos que tiene, porque si no es muy cansador, pero bueno, traté de improvisárselos dentro de mi memoria y dentro de la guía de las placas estas, que me llevó todo el día, no sé. O sea, Sí. Regina, sí. buscando información. Y Claro, es esto un que les trabajazo. Y esto que Sí, les porque comento tanto para resumir en minutos te da Tema más es trabajo. muy difícil. Es Primera muy difícil. Corintios 13. porque- exactamente, 1 Corintios 13, exactamente. Pero creo que el mensaje que San Pablo les deja a los corintios, que los quería tanto, ¿no? O sea, hay una historia de San Pablo en cada lugar. Yo he hecho el camino de San Pablo en Grecia, he estado en Beria, donde predicó, en Filipi, conozco su cárcel en Filipi, qué sé yo, uno lo sigue desde otro, o sea, lo seguí desde Turquía. Me dice, lo llamo, no me contesta. ¿Vieron? Un celular. Luis está hablando. Así que, Ahora, sí, lo escuchamos. sí, es re caliente. Y Galicia tampoco le No da soy pelota. yo quien vive, no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. ¿Qué cosa? Se oye que alguien habla. Y la frase, una que lo caracteriza es quien vive, no soy Cristo quien vive en mí, a San Pablo. Ah, Ah, claro, claro. sí. Exactamente.